Bueno, entonces vamos a continuar, eh, bueno, viendo este elemento más de protección que es muy importante, que es una protección para motores. Normalmente se utiliza en la parte de los condicionados de motores trifásicos, por eso voy a enseñarle trifásico, pero antes de eso, para que no le he enseñado aún, cómo se conecta un motor monofásico. Que nunca hemos utilizado un motor monofásico, pero para que más o menos sepan, ¿no? Motor monofásico puedo conectarlo directamente. En este caso, este de aquí, ¿qué es? ¿El P qué significa? ¿O para qué sirve el P? Yo creo que sí sabe. ¿Qué indica el P en el motor? ¿El qué, profe? Este de aquí, el P, este punto de aquí. Ese, la puesta a tierra. Claro, es bueno, P es bajo normativa española UNE, que indica que es un conductor para protección contra choque eléctrico, contactos a masa. Entonces usted lo puede colocar o no. Puede, puede ser que si no lo conecta no suceda nada en el transcurso del tiempo, pero como una protección siempre hay que ubicarla. Primero no la voy ubicando, ¿verdad? Aquí tengo, en este caso no le estoy ubicando, pero también pudiera conectarla. Ya con las tres líneas y con la protección. Entonces, así no lo voy a conectar. Nada del otro mundo, lo que estoy haciendo. Para un motor monofásico. Y la protección, ¿no? Tengo la forma de funcionar. Con la protección o sin la protección van a funcionar. Y así mismo en el caso de motores trifásicos, que desde ahora quiero que la coloquen, ¿no? Anteriormente solamente hemos colocado la alimentación en las tres fases, ahora con la protección vamos a colocar que es la de aquí. Es la de aquí, ¿no? Entonces las tres líneas y la protección. Contra choque eléctrico. ¿Ya? Entonces, voy a conectar este de aquí también. De ahora en adelante quiero que lo conecten. ¿Sí? Lo quiero funcionando. En el caso de los motores monofásicos, yo puedo colocarle los contactos principales. Hay ciertos contactores que, bueno, aunque es muy inusual, vienen solamente con dos contactos principales, que es para el caso de motores monofásicos. Estos están, que son los de aquí. Si yo quisiera trabajar en el caso del motor monofásico, ya voy a eliminar este de aquí. Voy a dejar con el motor que tiene la protección. Entonces, solamente con dos, uno va a ser para la entrada y salida de la fase y una para la entrada y salida del neutro. ¿No? Y necesito la bobina de ese elemento, de esa parte principal de ese contacto. K1, KM1. ¿Sí? Y KM1. ¿No? Entonces, con dos contactos principales puedo hacer funcionar
este motor monofásico, pero siempre no va a necesitar el neutro, a diferencia del trifásico que no necesito para que funcione. Pero sí puedo utilizar el neutro en el trifásico para hacer diferentes combinaciones de conexión. Ya. Ahora vamos a ver lo de la última protección, que es una protección térmica para motores, protección contra sobrecarga. Cuando existe sobrecarga en el motor o también cuando existe un desfase en un motor. Ese está aquí en el funcionamiento. Está aquí. Estos son los contactos principales y acá están los auxiliares. Normalmente vienen dos, que es un 95, 96, un NC y un 97, 98, que es un NA. Pero si usted necesita uno con una variante especial, lo puede solicitar, ¿no? Porque depende de lo que uno quiera hacer, es la cantidad o el tipo de contactos auxiliares. Entonces, ¿cómo actúa cuando existe un sobrecalentamiento sobre un motor? Estas láminas que están aquí metálicas se van a doblar y como están acoplados mecánicamente con los de acá, va a cambiar de posición. Entonces, uno depende del otro. Entonces, si tuviera un motor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Un pequeño ejercicio. No se olvide que el nombre de la protección es F, ¿no? F1, F2. Depende de la cantidad de protecciones. Y va a colocar contactos principales, que estos van antes de la protección. Va a colocar la protección contra choque aquí. Y conectar la entrada a las principales contactores. Entonces, y la parte de va a ser un circuito de par y marcha de motor, pero como una protección. Una bobina, contacto auxiliar, los pulsadores, achucar, para hacer el enclavamiento y una luz piloto que indique el encendido del motor. M1, M1. Ahora sí, tengo una pregunta. De estos dos contactos auxiliares del térmico, ¿cuál debería utilizar para que cuando exista un sobrecalentamiento del motor, este de aquí se apague? ¿Cuál debería utilizar? ¿El NA o el NC? El cerrado, profe. ¿Por qué? Para que al momento que se caliente ese se abra. Es funcional el Claro, motor. claro.
Yo voy a utilizar este de aquí. El NA en este caso no lo necesito todavía. Este lo vas a dejar desconectado, voy a colocarlo aquí. Voy a colocarle F porque es la primera protección que tengo. Y este también F, ¿no? Este está M1, acá está M1. ¿No? Entonces, si le da play, no me falta nada. A ver, está diferente. Vamos a accionar. Se me movió. S1 y le doy play. Ah, falta el nombre cambiarlo aquí. Y aquí me falta. Ya está mal conectado. Ya se está desconectado. A ver, me explico. Entonces es el mismo circuito, pero la diferencia es que tiene una protección. Entonces el motor va a trabajar normal, pero muchas veces eh, se sobrecalienta porque el amperaje que circula es mayor al nominal y se mantiene por mucho tiempo. Si no existiera esta protección y ese amperaje mayor al nominal tuviera prolongado por mucho tiempo, a corto o largo tiempo, el motor se va a quemar, el bobinado se quema. Entonces, esta protección que está aquí, cuando sensa una intensidad nominal, una intensidad que circula por el motor mayor a la nominal por mucho tiempo, por segundos, se va a doblar y va a hacer que se abra también el de acá. Por lo tanto, la bobina no se alimenta y mis contactos principales se van a abrir. Solamente utilizando este auxiliar protejo motor, ¿no? Como indicaba antes, este elemento de protección solamente sirve para el motor. El termomagnético es para proteger contra cortocircuito y sobrecargas también, ¿no? A diferencia que este aquí solamente sobrecarga. Y el diferencial para los contactos de las personas. Entonces, si existe un cortocircuito, no me va a proteger este elemento. Yo necesito el termomagnético, que eso lo voy a colocar en este momento. Y ese iría después de la línea, ¿no? Colocarlos más abajo, los elementos. Para poder... Era el viceversa. A ver. Fácil. Va a colocar el termomagnético en ambos casos. Por si acaso, el termomagnético que está en la parte de mando no es el mismo que está en la parte de potencia. ¿Quién me indica por qué no es el mismo? No utiliza el mismo termomagnético para ambos circuitos. ¿Por qué no utiliza el mismo termomagnético para ambos circuitos? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? Yo digo que aquí debo utilizar dos termomagnéticos, no uno solo. Utilizo uno para la parte de mando y uno para la parte de potencia.
No utilizo ambos, primero porque la alimentación es diferente y segundo porque la intensidad que circula por ambos circuitos es diferente. La intensidad que circula en la parte de mando es mínima, es muy baja, porque solamente tiene elementos de iluminación, por ejemplo, que son los bombillos que consumen muy poca intensidad. A diferencia que hay un motor que la intensidad es mucho mayor. Entonces debo utilizar en ambos casos termomagnéticos, ¿no? En este caso voy a utilizar uno de un polo y el de acá de 3 polos. ¿Necesita alguna duda? Pueden preguntar antes de proseguir. Voy a utilizar este de aquí y este con fase, este de aquí. Voy a conectarlo. Entonces, de ahora en adelante, estas dos protecciones, el termomagnético y el térmico, necesitan colocarlas, ¿no? Es necesario que yo le indique y coloque las protecciones, si no ya deben hacerlo. Conecto de esta forma. Y aquí, sino que necesito mover. Bueno, más salir de la... El arquero de Moreirense tapando ese remate con su pierna izquierda. Nomás el espacio. La respuesta de Mateo Pacinato. Hago esto porque no ingresa, no hay espacio. Vamos a eliminar todo. Pero se le encuentra Pacinato con mucha fortuna el guardameta de Moreirense. Va a hacer otra protección, va a ser un F2, F1, ya tengo este. Y este va a ser F2. No sucede nada porque no están trabajando los circuitos, ¿no? No están trabajando los termomagnéticos todavía, pero ahí está. Ahora sí está en on, ya puede darle a funcionar. Ya gira el motor y sucede lo mismo, ¿no? Esta protección solamente va a actuar en el caso que exista un corto, porque este aquí ya bueno, un corto, sino una sobrecarga en la parte de mando, aunque eso sea muy poco porque el consumo es mínimo. Entonces ya estoy utilizando las dos protecciones, termomagnético y térmico, para proteger tanto al operador como al motor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí no está el diferencial. No lo he colocado. Ese se lo podría colocar, pero sería ya antes, ¿no? Antes de este termomagnético, que es para proteger allá a la persona. También se lo puede colocar, sino que ya no ingresa espacio, porque ya lo subimos. Pues sí lo pueden colocar. Entonces tengo estas 3 protecciones, bueno, 2 que están aquí, la otra que es la diferencial. Y este aquí lo utilizaría en ciertos casos, por ejemplo, yo en el video indicaba, que estaba grabado, que si yo quisiera que cuando existe un sobrecalentamiento en este motor actúe otro, puedo ocupar el de acá, porque muchas veces el sistema tiene que mantenerse, tiene que ser continuo. No puede existir paros. Y con este de aquí puedo hacer que se active el otro motor, que yo lo hacía en la parte del video grabado. Entonces, si yo quisiera, voy a trabajar con otro motor. Sería
Voy a conectarlo directo, ¿no? No tiene elemento de accionamiento. De esta manera. Sigue siendo F nomás. Y conecto otro motor. Necesito más contactos principales. Y conectar esto a la línea de alimentación trifásica. Vamos a ver si ingresa, si nos toca moverlo. Vamos a ver si se puede. Para no mover nada. De protección. Esta va a quitar esta línea de aquí. Porque después no va a poder conectar. No va a poder conectar la tercera fase. Entonces lo conecto así. Estamos conectados, profe, ahí. No conectó. Lo conectó a tierra, la tercera línea. Ya me fijé. Esta vaca. Si se acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo, ¿no? Ya, entonces, ahí creo que está bien. Vamos a ver. A ver, tengo que accionar estos de aquí, ¿no? Están en off. Ya, se está funcionando. Cuando hay una sobrecarga, este de aquí cambia de posición, se alimenta la bobina y actúa el siguiente motor. Aquí no coloqué el térmico, ¿no? Aún no lo necesito. Pero de esta manera yo utilizo esta protección para que se active un siguiente motor. Y el sistema se mantenga trabajando y no se paralice por inconvenientes sobre calentamiento. Este puede ser un motor auxiliar de mi sistema y así puedo hacer con varios motores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Jessica, Alan, Anthony o Gonzalo. ¿Está claro la explicación? Ah, profe, todo bien. Ya. En la siguiente hora vamos a seguir haciendo ejercicio. Esta vez lo van a hacer como hemos hecho en algunas clases ustedes. Yo le indico y uno va a simular y el otro le va indicando, los demás le van indicando el procedimiento. Entonces, ya se acaba el tiempo. Conectémonos a las 6:50 al mismo enlace para hacer ejercicio. 6:50 el mismo enlace, se pueden desconectar y en 10 minutos nos vemos.